Bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos nuestro sexto capítulo, los minoicos y los micénicos. Así que comenzaré con los minoicos. La civilización minoica fue la primera gran civilización de Europa. Empezó en la isla de Creta, y su nombre se debe a su legendario rey, Minos. Alcanzó el punto álgido de su poder hacia el año 2000 a.C. Los minoicos tenían una rica cultura, una sociedad altamente organizada y una economía próspera. Los comerciantes viajaban por el Mediterráneo y vendían vino, cereales y aceite de oliva de Creta, a cambio de ámbar, marfil y metales preciosos. Las ciudades se construyeron en torno a enormes palacios. Estos no eran meras residencias reales, sino que incluían talleres, santuarios y almacenes para los alimentos. Hacia el año 1450 a.C., casi todos los palacios habían sido destruidos, probablemente por terremotos o erupciones volcánicas, y Creta fue ocupada por los micénicos. El palacio de Cnosos fue el mayor palacio minoico. Tenía 1300 habitaciones construidas alrededor de un patio central donde se hacían las ceremonias religiosas. Las paredes de las estancias reales estaban decoradas con frescos. Arthur Evans descubrió las ruinas de Cnosos en 1894. Según la leyenda, en un laberinto que había bajo el palacio de Cnosos, había un monstruo que era mitad hombre y mitad toro. Teseo, un príncipe ateniense, logró matarlo. Puede que los toros fueran sagrados para los minoicos. En Cnosos se descubrieron grandes vasijas de arcilla para almacenar aceite, vinos y cereales. Los principales acontecimientos de la civilización minoica fueron que, en el 6000 a.C., los primeros agricultores se establecen en Creta. Del 3000 al 1000 a.C., los habitantes de Creta y de la Grecia continental aprenden a fabricar bronce. En el 2000 a.C. se construyen los primeros palacios en Creta. En el 1700 a.C., terremotos destruyen los palacios que más tarde se reconstruirían. En el 1600 a.C., los primeros micénicos llegan a Creta. Y finalmente, en el 1450 a.C., una erupción volcánica destruye todos los palacios de Creta, incluido el de Cnosos. Y bueno, ahora continuaré con los micénicos. Los micénicos dominaron la Grecia continental entre los años 1600 y 1100 a.C. Vivían en pequeños reinos independientes, aunque compartían el mismo idioma y las mismas creencias. Su nombre se debe a su ciudad más importante, Micenas. Los micénicos construían sus grandes palacios sobre colinas, rodeados de imponentes murallas de piedra. Este tipo de ciudad fortificada, llamada Acrópolis, que en griego significa ciudad alta, era más fácil de defender de posibles ataques. Los micénicos eran agricultores y comerciantes, y fundaron colonias en Rodas y en Chipre. Al parecer, también eran valientes guerreros. En las tumbas micénicas se han encontrado muchas armas y piezas de armaduras. En 1876 se descubrió un grupo de 5 tumbas de fosa en cuyo interior reposaban 16 miembros de la familia real. 5 de ellos tenían exquisitas máscaras funerarias de oro sobre sus rostros. Con ellos había enterrado un gran tesoro de oro de valor incalculable. La Puerta de los Leones era la principal entrada a Micenas. Puede que los 2 leones tallados en la piedra simbolizaran a la familia real. Esta puerta se construyó hacia el año 1250 a.C. Los principales acontecimientos de esta civilización fueron que, del 1600 al 1100 a.C., los micénicos dominan la Grecia continental. En el 1450 a.C., los micénicos se convierten en soberanos de Creta. En el 1250 a.C. es la fecha tradicional de la caída de Troya. En el 1200 a.C., la cultura micénica empieza a declinar, quizá a causa de cosechas más pobres y una economía más débil. Las grandes ciudades empiezan a vaciarse. Y finalmente, en el 1100 al 800 a.C., comienza la Edad Oscura en Grecia. Y bueno, aquí termina el episodio de hoy. Informo que el próximo episodio tendrá el tema de la antigua China. Recuerden darle like y suscribirse. Gracias por oír el episodio de hoy.